Uno de los temas que es más candentes en nosotros ahora, en este momento, es el tema de la pandemia en el Partido de la Costa. Y eso realmente nos preocupa muchísimo. Quisiera que nos transmitieras una forma, una versión, digamos, más integral de cómo estaba el Partido de la Costa en el momento de que se recibe la comunicación de que entramos bajo el riesgo de epidemia. ¿Cómo estaba el Partido de la Costa y cómo recibió el Partido de la Costa justamente la noticia de empezar a luchar contra la pandemia? Lo primero que me viene a la reflexión es que la mirada integral no es solamente la pandemia en el Partido de la Costa, sino, digamos, el Partido de la Costa no es una isla, formamos parte de una región fundamentalmente, y obviamente de una provincia y una nación que al igual que el resto del mundo, esta pandemia nos agarró, fue un sopapo que no esperábamos. La única ventaja es que los países del sur, como es Argentina, bueno, todo podríamos decir Latinoamérica, pudimos tener el diario del lunes, en este caso, en el sentido de poder haber visto, y no digo desde el municipio, sino desde lo nacional, las cosas que hicieron bien y las cosas que hicieron mal el resto de los países del mundo, sobre todo los que vemos más por los medios nacionales como Italia, como España, ahora últimamente Estados Unidos, que cuando llegaron los primeros casos, yo creo que el presidente de la Nación, en algo que no estábamos muy acostumbrados, tomó una decisión, asesorado por grupos de especialistas en este tema, buscó el consenso de la mayoría de los gobernadores, ahora son todos los gobernadores, y se decreta una medida que a mí me parece que fue muy corajuda, muy arriesgada, que es cuando solo teníamos muy pocos casos, establecer la cuarentena. ¿Porque se le ocurrió? No, porque justamente analizando lo que había pasado en el mundo, se tomó esta medida que si comparamos país con país, Argentina con Ecuador, Argentina con Chile, Argentina con Brasil, nos vamos a dar cuenta que a pesar de todos los costos y a pesar de todas las dificultades, todavía en Argentina, gracias a Dios, no tenemos que ver esas escenas que vemos en los medios donde hay fosas comunes, donde básicamente el desafío era, como bien se dijo ya tantas veces, aplanar esta curva, achatar esta curva de contagios. Es imposible pensar en que no vamos a tener ningún caso en Argentina, pero es achatarla para que no colapse el sistema de salud en general, porque es lo que estamos viendo en estos países. Así que en ese contexto a nosotros nos agarra saliendo de una temporada que gracias a Dios no fue mala, fue mucho mejor que la anterior y las anteriores, y desde el punto de vista estructural como municipio, nos agarra con un municipio, con un gobierno, si bien un intendente recién asumido, es un intendente que viene formando parte, o es la continuidad de un proyecto que viene gobernando el Partido de la Costa, con un equipo y con un sistema de salud sólido para poder afrontar esta situación excepcional como es la pandemia del coronavirus. Y que por ahí la gente no se acuerda, pero bueno, hemos tenido situaciones complicadas en el año 2009 con la gripe A, sí, y mucho antes con el dengue, que bueno, que ya algún grado de experiencia en protocolos de actuación había, y todo este tiempo de cuarentena sirvió para ir preparándonos. Antes de ayer, el intendente recorrió todas las, digamos, en la peor hipótesis de que esto en algún momento podría llegar a pasar, de que tengamos muchos casos, bueno, estuvo recorriendo las salas de terapia intensiva y los lugares que ya están adecuados y preparados para poder, así como lo vemos en la tele, lo que el gobierno nacional hizo con Tecnópolis, que es
un lugar donde... Correcto. ¿Hola? Sí, te escucho. Como Tecnópolis, digo, y cierro con esto, que es un lugar donde la persona que está contagiada de coronavirus, pero que no tiene esos síntomas que requieran de un respirador automático, una terapia intensiva, puedan desarrollar la evolución de la solución de la enfermedad en un lugar aislado. Así que estructuralmente el Partido de la Costa está, pero está preparado con los insumos necesarios, con un servicio de salud de pie, con un comité que está presidido por el doctor Melgarejo, que es quien está previendo desde el punto de vista médico las medidas que hay que tomar y de alguna forma todos esperando que el impacto sea el menor posible. Perfecto, Marcelo. En ese sentido está bien, sigo la línea tuya de razonamiento. Pero lo que más me interesaba es saber la composición de lo siguiente. Esta maldita epidemia tiene la virtud o genera la desgracia, no sé, de desnudar todas las debilidades de un sistema social. Te desnuda, por ejemplo, a la gente que está marginada, la gente de bajos ingresos, la gente que requiere ayuda social, aquellos que viven en hacinamiento, y entonces tenemos una serie de problemas asociados. Por un lado, lo que vos dijiste era el sistema de la estructura sanitaria. Las preguntas que se desprenden de eso es, ¿tenemos las camas necesarias? ¿Teníamos los respiradores necesarios? Porque una cosa es tener el material para una situación normal y otra cosa es preverlo para una epidemia. Eso es totalmente distinto, y más en una epidemia sectorizada en el aparato respiratorio que precisa mucho más respiradores automáticos. Eso es por un lado. Te hago una interrupción, Daniela. Sí. Mirá, antes de que se declarara la cuarentena, tuvimos una reunión, la primera reunión de cuerpo en comisión con el doctor Creuso, donde se hicieron justamente estas preguntas. Y, por supuesto, con mucho menos información y con mucho menos, ¿cómo decirlo? Con mucho menos bombardeo de parte de todos los medios sobre el tema coronavirus, porque también uno de los problemas que tenemos es, entre comillas, exceso de información, ¿no? En el sentido de que yo nunca vi tantos epidemiólogos dando vuelta por los medios, o tantos médicos que hablan de leyes, o tantos abogados que hablan de medicina, pero en ese momento el secretario de Salud nos contaba esto, lo que ya estaban previendo, y hizo un anuncio que después lo vimos en los medios nacionales, que era que el Estado Nacional se reservaba la compra de los respiradores a nivel nacional. Esto que parecía una medida estalinista, como se llegó a decir en algunos sectores políticos, no locales obviamente, en la práctica vemos que fue una decisión acertada, porque es el propio Estado, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, junto con los gobernadores, quienes van a decidir la aplicación de los respiradores en los lugares obviamente de mayor riesgo. Dicho esto, hay que solo mirar lo que pasa en Estados Unidos, donde están compitiendo los estados, el estado de Nueva York con el estado de no sé dónde, a ver quién le compra o qué precio más le puede conseguir al fabricante de respiradores. Y el fabricante de respiradores, y en esto lo enlazo con lo que decías de que esto saca esta desgracia saca lo mejor y lo peor de la sociedad, ¿no? Lamentablemente, los que fabrican en Estados Unidos juegan con el precio, sin entender que es una crisis que ya tienen 1 millón de infectados. Bueno, la diferencia entonces de acá es que el Estado ha comprado los respiradores, las fábricas están haciendo respiradores, y el Estado va a asistir en nuestro sistema de salud, que es bastante poco común si lo miramos respecto de lo que pasa en nuestros países limítrofes nada más. Están asegurados para esta región, para el Partido de la Costa, además de los que tiene el municipio, la provisión necesaria en la hipótesis que pudiera darse la peor situación acá, ¿no? Así que en ese sentido lo que nosotros queremos transmitir es tranquilidad. Esto no nos agarra, esta crisis lamentable, no nos agarra
pensarlo así, si esto te hubiera pasado un 15 de enero, donde tenés toda la estructura municipal volcada al turismo, bueno, te agarra como a contrapierna. Afortunadamente tuvimos el tiempo para prepararnos como Estado municipal, junto con el gobernador, junto con los intendentes de la región, en un trabajo conjunto que si no fuera por esta enfermedad, yo dudo que se hubiera dado, porque... Yo también creo lo mismo, Marcelo, ¿eh? Si no es por la enfermedad, muchas cosas en este municipio no las tendríamos en este momento. Una de las cuestiones... Perdóname, el verlo al presidente, a la vicepresidenta, a la reta, a los gobernadores, trabajando juntos, viendo a Cristian Cardoso en una videoconferencia con Martín Yesa, que podrán tener buena relación personal, pero responden a dos proyectos políticos distintos, marca también esto que decíamos, que la pandemia saca lo mejor y lo peor. Bueno, creo que en buena parte de la dirigencia ha sacado lo mejor y ha permitido entender que dejemos de lado las cuestiones que nos dividen para... no, por supuesto, mirá, esto excede el partidismo político, esto excede totalmente. Había algunas estadísticas que estaban dando vueltas por ahí, que hace un tiempo atrás, que haciendo una extrapolación, acá se precisarían aproximadamente unas 40 camas de terapia intensiva, unas, diría, 200, 150, 200 camas para internaciones habituales, y ahora te explico por qué ese número, y después también con la cuarentena individual, o sea, precisamos tres lugares, tres focos distintos para tratar la enfermedad. Lo de terapia se puede llegar a manejar porque tenemos 3 hospitales que están más o menos, que quizás puedan funcionar o no sé si llegan a 40 camas, creo que teníamos 17 respiradores y teníamos como 20 o 30 camas, una cosa así. Y después hace falta una serie de camas, que este es el mayor número, de aquellos que son pacientes infectados por el COVID, pero que no requieren terapia intensiva. Vendría a ser una especie de terapia intermedia, que es un aislamiento de aquellos que son portadores. Y aquellos que tienen un lugar que puedan hacer, digamos, aislamiento domiciliario, también se lo refiere directamente a su domicilio. Mi pregunta es, las camas estas para los portadores en los cuales todavía no están en condiciones de ingresar, que vendría a ser una forma de asistencia y aislamiento especializado, ¿tenemos camas suficientes? Y por otro lado, tenemos que pensar que hay algunos habitantes o algunos ciudadanos o vecinos que no tienen la posibilidad de vivir con cierta independencia o que no estén hacinados, o sea, no cuentan con espacio. Entonces, el hacinamiento en estos casos los obliga a que al que se detecta que es virus positivo tenga que ser aislado, y para eso se utilizarían también esas cámaras de aislamiento. Por eso es tanto el surgimiento de camas en hospitales montados, hospitales de guerra, hospitales transitorios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo piensa la estructura o el sistema médico este tipo de asistencia a los que viven en condiciones precarias? Es lo que te contaba recién, ya hace 2 días el intendente recorrió no solo las camas de terapia intensiva, que están las que se prepararon, hay sectores de los hospitales que se han readecuado, esperando. Fíjate el caso que tuvimos en Santa Teresita, digamos, enseguida la persona fue internada cuando tuvo los primeros síntomas, se lo puso en cuarentena dentro del sistema de salud, dentro del hospital de Santa Teresita. O sea que... Perdón, ¿cuál es el caso ese que vino de Italia? Y te decía también que hay lugares que ya están establecidos y que recorrió el intendente antes de ayer, precisamente yo te daba el ejemplo de Tecnópolis, ¿no? Sí, precisamente correcto. Si tenemos un caso que es muy difícil, porque digo, a ver, en teoría todo el mundo, en un marco ideal, digamos, esto es fácil de resolver. No, teoría, para nada ¿no? Es fácil de resolver, no,
Por No, Dios. no digo en teoría, si uno se pone a teorizar, dice, bueno, a ver, la persona, a ver, Marcelo Pauca está con coronavirus, bueno, queda en su casa. Entonces es de suponer en teoría que mi familia me sube en el altillo, me encierra con un candado y me va pasando la comida todo el día. Esto pero no bajo de pasa la en la puerta, vida sí. real. Entonces, lo que está preparado justamente para esta hipótesis son lugares donde pueda haber internación de la persona y de su grupo familiar. ¿Cuántas camas tenemos si para eso? Tenemos una familia de 9 personas donde un caso ha sido detectado, es altamente probable que los 9 estén contagiados. Claro, ¿cuántas camas tenemos para esa eventualidad? Con otras personas. Entonces, eso es lo que te quiero dejar, Daniel, es la tranquilidad de que esa hipótesis está prevista, está en las instalaciones, las recorrió el intendente y están preparadas para la peor hipótesis. O sea que, ¿cuántas camas dispondríamos para esa eventualidad? No tengo el dato exacto, pero por eso digo, no me gusta dar cifras, pero alrededor de 300 camas para esa eventualidad. Según la estadística que tenía, como requerimiento está dentro de los límites que serían necesarios. En ese sentido, entonces estaríamos bien. Sí, estamos bien en eso.